síndrome que habíamos visto que es de enfermedad renal crónica, ¿sí? Y les había pedido que ya empiecen a revisar las guías CADIGO. Esa va a ser la guía bibliográfica y nosotros vamos a seguir en mis clases donde trataré de hablar un poquito también de la realidad nacional mm, y un poco resumir la parte importante de la guía, ¿sí? Ahora vamos a buscar la clase para el día de hoy. Hoy recuerden que tenemos un prerequisito que al final de la clase le vamos a hacer en relación a lo que conversemos en esta clase. ¿Les parece? Solo por hoy para ponerles post clase. Sí, Doc. Sí, Doc. Sí, Doc. Gracias. A ver. Ya. Entonces voy a empezar a compartir la pantalla. ¿Sí están grabando? Sí, están grabando la clase. Bien. Sí pueden ver la pantalla, ¿cierto? Sí, Doc. Sí. Ya. Bueno, el primer gran síndrome que como ya les he repetido muchas veces es desde mi interés que ustedes sepan y dominen es la enfermedad renal crónica. Como les he dicho, más del 80% de los pacientes que acuden a la consulta de un nefrólogo es por enfermedad renal crónica. Y de hecho, no solo del nefrólogo, también del médico internista. Muchas veces los médicos internistas manejan pacientes con enfermedad renal crónica y a veces se tardan en referir el paciente a un nefrólogo y piensan que deben referirlo ya cuando el paciente va a entrar a diálisis, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál va a ser el objetivo de estas clases de enfermedad renal crónica? Primero, ampliar el conocimiento para el médico general, es decir, para ustedes. Porque ustedes también van a tener en su consulta, sea en la medicatura rural, o sea como médicos generales, e incluso como en cualquier especialidad, ustedes van a tener que manejar pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Cuál es el objetivo entonces? Mejorar los cuidados de estos pacientes. Tomar en cuenta que la enfermedad renal crónica obliga muchas veces a cambiar la toma de decisiones en tratamientos y en procedimientos, ¿sí? Y para cumplir estos objetivos, pues a nivel mundial, la Sociedad Internacional de Nefrología ha creado unas guías que si bien fueron publicadas en el 2012, no han tenido cambios importantes hasta la fecha en cuanto a lo que vamos a analizar. Y no ha habido cambios importantes porque parecería ser que casi todo es en la parte general, en el objetivo de esta guía que es para médicos generales, casi todo está así dicho y así de claro en enfermedad renal crónica. Y el segundo objetivo de la guía es que a nivel mundial se debería hablar en un solo idioma. Es decir, el idioma de la enfermedad renal crónica va a ser universal, ¿sí? De tal manera que cuando nosotros terminemos de aprender enfermedad renal crónica, lo que ustedes están aprendiendo aquí conmigo y lo que ustedes van a saber, igualito va a suceder o va a pasar con estudiantes en Norteamérica, con estudiantes en Europa y con estudiantes en Asia. De tal manera que el objetivo de la Sociedad Internacional de Nefrología es hacer eso, tener un lenguaje universal, el mismo protocolo y esquema de tratamiento y la misma manera de controlar factores de riesgo y complicaciones de la enfermedad renal crónica. ¿Cuál es la definición de enfermedad renal crónica? A ver, ¿quién me puede comentar un poquito a qué entendieron en cuanto a definición de enfermedad renal crónica? Sí. Es una anomalía en la función del riñón por más de 43 meses. De 3 meses. De 3 meses. 43 semanas. Ya. Anomalía en la función, en la parte funcional, ¿no es cierto? ¿Qué tal si yo tengo un paciente que viene con una creatinina
con un valor de 0.9. Ya habíamos dicho que lo normal es 1. Y eso me da una tasa de filtración glomerular de 120 ml por minuto, una buena función renal. Y ustedes le hacen un examen de orina y en el examen de orina hay presencia de proteínas. Lo normal de proteínas es de albuminuria, ¿no? Es menor a 30 en el examen de orina. Y digamos que aparece 100 miligramos de proteínas en el examen de orina y aparece hematuria. ¿Este paciente tiene o no tiene enfermedad renal crónica? La misma persona que me dijo. No vi quién habló, por eso no le puedo decir el nombre, porque como cuando estoy compartiendo la pantalla no puedo ver. Déjenme ver si puedo verles a ustedes. Ah, sí. ¿Ustedes ven la pantalla o se ven ustedes? La pantalla, doctor. Ah, ya. Yo pues, sí puedo verles ahora. A ver, vamos. Carlos Fernández. Sí, doc. Ya. Escuchaste la definición, ¿no es cierto? Una alteración funcional en los riñones por más de 3 meses. Sí. Y yo les digo que si yo tengo un paciente, o si les llega a su consulta un paciente con creatinina normal, con tasa de filtración glomerular de 120 ml al minuto, pero con, con proteinuria, con albuminuria de 100 miligramos y hematuria en el hemo, ¿tiene o no tiene enfermedad renal crónica? Yo diría que no, porque, bueno, depende también de... Perdón, no te escucho, Carlos. No está cumpliendo los 3 meses y en la guía Ya, digamos decía que que en este tiene tipo más de de 3 personas meses. que no cumplen todos los criterios se tienen que repetir las pruebas y que podrían ser otras enfermedades, por ejemplo, el síndrome nefrótico o eh, alguna Ya. otra enfermedad renal aguda. Supongamos que la proteinuria, tú ya le conoces al paciente, ya tiene 1 año de proteinuria, de albuminuria. Pero funcionalmente ese riñón está bien. Eso no es de enfermedad renal crónica. ¿Qué Sí, dice Erika? yo digo que sí. Ya, Carlos dice que sí. Erika, ¿qué dice? ¿Ahí me escucha, Sí, ahí te escucho, Erika. Bueno, según lo que nos hablaba en la guía Cadigo, o sea, que ya tenga una albuminuria mayor a 30 miligramos en 24 horas, bueno, en ese caso, en ese examen, ya debería ser considerado como una enfermedad renal. Sin embargo, sinceramente sí me confundiría porque también nos hablaba de la tasa de filtrado glomerular y usted nos está mencionando que eso está normal. Entonces, bueno, esa sería mi confusión, pero respecto a los criterios, nos daría como para una enfermedad renal crónica. Muy bien. Y eso es lo que queremos aclarar, ¿no? Entonces, miren, esto es importante. La definición de enfermedad renal crónica, la primera definición que me dio el alumno, la primera definición estaba incompleta. La segunda, que, perdón, que hablamos con Carlos y con Erika, está bien. ¿Por qué? Mire, la definición de enfermedad renal crónica es primero encontrar una normalidad en la función renal. Perdón, una normalidad en el riñón, ¿sí? Primero encontrar una normalidad en el riñón. Pero esta normalidad, déjenme ver, no encuentro el puntero. Acá está. Ya. Primero es encontrar una normalidad en el riñón. Pero esta normalidad, tomen en cuenta esto para que no se confundan nunca más. Puede ser estructural o funcional, ¿sí? Entonces cualquiera de las dos anormalidades van a determinar una enfermedad renal. ¿A qué nos referimos con estructural o funcional? A que puede estar, lo que yo les dije, el ejemplo, ¿no? Yo tengo una creatinina normal, una tasa de filtración de glomerular normal, esa es la parte funcional. Es decir, funcionalmente el riñón está cumpliendo su labor, está funcionando al 100%, mantiene los niveles de desechos en valores normales, pero estructuralmente parece que no está bien porque presenta proteinuria y hematuria. Quiere decir que hay un daño estructural en el glomérulo, un proceso inflamatorio,
a cualquier enfermedad que exista que está afectando la estructura del glomérulo, pero que no afecta la parte funcional. Por lo tanto, miren, debemos tomar en cuenta que existen dos opciones, ¿sí? O daño estructural o dice, o funcional. No dice y, ¿no es cierto? No necesita las dos condiciones, necesita una de las dos. Y la segunda condición más importante es que el tiempo de duración de esa normalidad, sea estructural o sea funcional, tiene que ser mayor a 3 meses. ¿Sí? Entonces, no solo necesitamos daño estructural o daño funcional, sino que cumple el criterio de más de 3 meses. Les voy a poner otro ejemplo para que nos quede claro. Yo voy a poner los ejemplos opuestos, ¿no? Por ejemplo, voy a tener un paciente, otra vez, con una creatinina de 0.6, que es completamente normal, ¿no es cierto? Con una tasa de filtración glomerular de 110 ml de minuto, perfecto. En el examen de orina está limpiecito, le pido proteína de 24 horas, está limpio, no hay proteinuria, no hay albuminuria, no hay hematuria, todo está perfecto, ¿sí? Le hago un eco renal y encuentro la presencia de quistes renales en el eco. ¿Se acuerdan que vimos en la clase anterior los quistes? Encontramos ese acúmulo de orina dentro del parénquima del riñón. Eso es un daño estructural. Y si yo le repito el examen y cada año veo quistes y van creciendo, entonces este paciente cumple el criterio de enfermedad renal crónica porque tiene un daño estructural, la presencia de quistes en el riñón, aunque funcionalmente ese riñón esté perfecto y pues obviamente el tiempo de duración es mayor a 3 meses. Ese es un ejemplo. No sé si está claro, ¿alguien quiere hacerme alguna pregunta? Sí está claro, Doc. Perfecto, ahora les voy a poner el ejemplo en el otro lado. Yo voy a hacer un eco renal a un paciente, ¿sí? Y este paciente tiene los riñones de forma, tamaño y localización normal, buena relación córtico-medular, sin buena ecogenicidad del riñón. El paciente tiene unos buenos volúmenes urinarios, hacemos el examen de orina y ya no encuentro ni proteinuria, nada. Y ese paciente descubrimos, por ejemplo, que ese paciente está haciéndose diálisis, porque tiene niveles de creatinina de 4, de 5, tasa de filtración glomerular menor al 15 ml de minuto. Ese, por ejemplo, puede ser un claro ejemplo de pacientes diabéticos que están muchos años en diálisis. Los pacientes diabéticos inicialmente sí tienen proteinuria, hematuria y alteración de la función y de estructura renal en cuanto al examen de orina, pero conforme avanza la enfermedad renal ya van perdiendo esta pérdida de proteínas y muchas veces se quedan con volúmenes urinarios adecuados, o sea, están orinando aparentemente bien, por al menos 900, 1000 de orina al día, ¿sí? Y pero cuando hacemos un eco renal, esos riñones al eco, o sea, es decir, a la fotografía, parecen estructuralmente normales. Y este es un paciente que está en diálisis. Ese también es un enfermo renal crónico, ¿sí? Aunque estructuralmente no tengo aparentemente daños, pero funcionalmente ese riñón no tiene la capacidad de cumplir con todas sus funciones, ¿sí? Entonces, cualquiera de los dos puede cumplir el criterio. El tiempo de 3 meses, mayor a 3 meses, es obligatorio y los diferentes grados de lesión funcional o estructural nos van a permitir clasificar a la enfermedad renal crónica, ¿sí? Entonces, criterios, y esto tienen ustedes en su guía, que digo, los criterios para enfermedad renal crónica, que cada uno de ellos deben estar presentes, ¿no es cierto?, al menos por más de 3 meses, son aquellos que nos sirven como marcadores de daño renal, por un lado, o sea, el daño estructural, y y el otro criterio es la disminución de la tasa de filtración glomerular, es decir, el daño funcional. Ahora, ¿cuáles son estos marcadores de daño estructural? Primerito, la albuminuria. Entonces, una tasa de excreción de albúmina mayor a 30 miligramos en 24 horas, ese ya es un criterio de alteración estructural del riñón. O una tasa, si yo hago una relación creatinuria-albuminuria, ¿sí? Mayor a 30 miligramos por gramo,
o si miden en miligramos milimoles, mayor a 3 miligramos milimoles, entonces esto nos va a indicar que es un daño estructural. Anormalidades del sedimento urinario, como dije, puede haber hematuria, puede haber presencia, por ejemplo, de cilindros granulosos, cilindros hemáticos. Esas son anormalidades del sedimento urinario. Y anormalidades electrolíticas, por ejemplo, y la hiperpotasemia, la hiponatremia, son debido a ya desórdenes tubulares. Acuérdense, podemos encontrar también aminoacidurias, glucosurias, ¿no es cierto? Entonces, si existe daño tubular, este es otro indicador de daño estructural. Obviamente es que si yo con estos hallazgos o por alguna razón algún paciente con alguna patología extra, principalmente con enfermedades sistémicas, si le realizo una biopsia renal, puedo encontrar anormalidades detectadas ya por histología. Es decir, el examen de orina puede estar limpio, pero el paciente tiene un antecedente, no sé, le diagnosticaron lupus y de pronto se complicó la función renal temporalmente, o sea, un fallo renal agudo. Yo hago una biopsia renal y ya puedo encontrar, por ejemplo, el mesangio expandido o agrandado, puedo encontrar la membrana basal engrosada, es decir, alteraciones estructurales que yo ya les estoy viendo por histología, ¿sí? También las anormalidades estructurales detectadas por imagen, como les había dicho, por ejemplo, la presencia de quistes renales, una hidronefrosis, por ejemplo, un paciente que tenga más de 3 meses hidronefrosis en uno o en los dos riñones, ya cumple el diagnóstico de enfermedad renal crónica, si la creatinina esté normal, ¿sí? La presencia de litiasis o de cálculos también. Y todo paciente que ha recibido un trasplante de riñón, ustedes tienen que considerarlo como un daño estructural renal y es un enfermo renal crónico. ¿A qué me refiero con esto? Que yo puedo tener un paciente, si yo, por ejemplo, alguna vez en algún test, en algún examen les pregunto o les digo, el caso clínico es de un paciente con trasplante renal y que presenta en el examen de orina todo limpio, no proteinuria, no hematuria, buena densidad, no cilindros, todo está normal, creatinina normal, 0.9, tasa de filtración glomerular de 110 ml al minuto, y es trasplantado desde hace 2 años atrás. ¿Tiene o no tiene enfermedad renal crónica? Entonces ahí no quiero que se confundan. Tienen que analizar. Daño estructural aparentemente no hay, porque me dice que no hay alteraciones ni de electrolitos, ni sedimento urinario, ni proteinuria. En la imagen el eco puede ser un riñón completamente normal, el trasplantado. Entonces no tengo daño estructural. Daño funcional tampoco tengo. La creatinina está normal, la tasa de filtración glomerular está normal, pero tengo la historia del trasplante de riñón, ¿sí? Entonces no cumple el criterio de estructura, de daño estructural, no cumple el criterio de daño funcional, pero el paciente es trasplantado, que quiere decir que los riñones nativos de él son los que no funcionan y que el trasplante es una terapia de sustitución renal, es un tratamiento, ¿sí? Como que el paciente está en diálisis, solo que en diálisis el que hace el trabajo de esos riñones dañados es una máquina de diálisis. En el trasplante el que hace el trabajo es el riñón que le colocaron de otra persona. ¿Sí? ¿Sí está claro? Trasplante renal es diagnóstico de enfermedad renal crónica, independientemente de que funcional y estructuralmente ese riñón esté bien y clínicamente el paciente esté perfecto. ¿De acuerdo? Eso Doc, en cuanto... una pregunta. Sí, claro, dime. ¿Cuánto tiempo puede funcionar un trasplante renal? Lo que uno espera a lo que llamamos nosotros el éxito de un trasplante renal es que ese riñón dure más de 10 años. Ustedes han visto a veces que realizan un trasplante. Yo una vez recuerdo que, claro, hicieron un trasplante de riñón en el hospital de Eugenio Espejo, dijeron. Hicieron un trasplante de riñón y al siguiente día publicaron en el comercio, dice, éxito en el trasplante renal realizado en el hospital tal, al siguiente día. El éxito de un trasplante no se mide al siguiente día, ni al siguiente mes, ni al siguiente año, sino a partir de los 10 años. Cuando un trasplante de renal está funcionando, cuando el injerto está perfecto por más de 10 años, ese es el éxito de un trasplante. ¿Sí? Hay gente que tiene 15, 20 años con un riñón trasplantado, y otros que se trasplanta y al año pierden el riñón, regresan a diálisis, ese es un fracaso. O 2, 3 años
ese es un fracaso, no es un éxito de trasplante. ¿De acuerdo? Ya. Y otra Sí, preguntita, y ahí ya no le pregunto más. sí, ¿Y sí, por no. qué, o Todo sea, lo que por puedan qué? pregunten, esa es la idea de la clase, que alimentemos nuestro conocimiento con preguntas, con sus inquietudes. Gracias. Disculpe, ¿por qué, o sea, por qué dura hasta cierto tiempo y después deja de funcionar? El problema, mira, que tenemos con los trasplantes renales, tenemos dos razones. Primero que ya no es un riñón propio, ¿no? O sea, siempre hay algo de reacciones inmunológicas y por eso es que los pacientes trasplantados están en uso de medicina inmunosupresora y corticoides de base. Entonces, muchos de los medicamentos inmunosupresores y corticoides también pueden ser nefrotóxicos. Hay gente que está con ciclosporina, los mismos corticoides pueden, en uso crónico, pueden dar daño renal. Entonces puede haber una nefritis intersticial crónica por medicamentos. Entonces, la causa del daño es ese. Claro que se trata de usar en dosis adecuadas, en el momento adecuado, para tratar de mantener el riñón de la mejor manera. La otra opción es que el injerto renal, ustedes ven que está colocado en un sitio diferente, ya no es anatómico, ya no es fisiológicamente el lugar adecuado. em, entonces puede haber pequeñas estrecheces, estenosis en los sitios donde hicieron la anastomosis con las arterias y las venas, y eso puede llevar a un deterioro crónico. Y segundo es el envejecimiento del riñón trasplantado, que es más rápido o es más acelerado que un riñón original, natural. Y en último lugar, creo que es la cuarta causa, es que existen muchas glomerulopatías, es decir, enfermedades propias del riñón que aparecen muy frecuentemente en los riñones trasplantados, como la glomerulosclerosis focal y cementaria, se llama glomerulosclerosis focal y cementaria de novo, o sea, que aparece de pronto en un riñón trasplantado. Entonces parece que sí existen, como sabemos, a veces algunas glomerulopatías son idiopáticas, no sabemos la causa, y entonces como se activa el sistema inmunológico al tener un injerto ahí, un órgano extraño en nuestro cuerpo, entonces parece que también se despiertan ciertas enfermedades en el riñón trasplantado. Entonces todas esas causas llevan a que un riñón trasplantado no esperemos que dure hasta el final del paciente, ¿no? Cuando ocurre, perfecto, sí ocurre en algunos pacientes, pero como les repito, que dure más de 10 años es un éxito. Y ahí el promedio de trasplantados tiene que estar alrededor de 15, 20 años, en el que el riñón ya empieza a ser un rechazo crónico del riñón trasplantado o una nefropatía crónica en un riñón trasplantado, y eso obliga a pensar en otro trasplante o entrar a una terapia dialítica o en tratar de recuperar ese mismo injerto con otros tratamientos. Ah, ya, Doc, gracias. Bueno, entonces, miren, esto es en relación a los criterios de daño estructural, ¿no? Ahora, nosotros en nuestro medio, aquí en el país, sí pueden ustedes pedir albuminuria de 24 horas, pero hay muy pocos laboratorios que lo hacen, es muy caro. Y entonces lo que nosotros hacemos es, pedimos proteinuria en orina de 24 horas. Ustedes saben que en la orina se filtran proteínas y claro, cuando el riñón está enfermo se van a filtrar mucho más, pero no todas las proteínas son albúmina, existen algunos otros tipos de proteínas y entonces la gran mayoría es albúmina, pero el total de proteínas nosotros podemos evaluar como proteinuria de 24 horas y, y ya les decía, el valor normal de proteínas en orina de 24 horas es de hasta 140 miligramos. Y entonces todo lo que esté sobre 140 es daño estructural. ¿Sí? Si podemos poner nosotros aquí proteinuria total, no solo albumina, proteinuria en orina de 24 horas mayor a 140 miligramos. ¿Sí? Pero claro, la guía se basa en albuminuria, que es lo que más hacen en países, en la mayoría de otros países, ¿no? Les repito que aquí también pueden pedir ustedes albuminuria. Va a ser más caro el examen, pero pueden pedirle también. Y segundo, entonces vamos a hablar en cuanto a la definición de la tasa de filtración glomerular. Y miren cómo la tasa de filtración glomerular se considera disminuida o como un corte para dar el diagnóstico de enfermedad renal crónica cuando la tasa de filtración glomerular es menor a 60 ml por minuto
por 1.73 metros cuadrados. ¿Sí? Recuerden que la tasa de filtración glomerular fisiológica normal va de 90 a 120 ml por minuto, ¿no es cierto? Hemos dicho término medio 100, 110, está bien. Pero si está menos de 90, no podemos considerarle enfermedad renal crónica aún, ¿sí? El criterio para enfermedad renal crónica es cuando la tasa de filtración glomerular, el criterio funcional, ¿no?, es menor a 60 ml por minuto. ¿De acuerdo? Esos son los dos criterios, estructural y funcional. Y lo que deben incrementar aquí, obviamente, es que cualquiera de los dos daños, estructural o funcional, tengan una duración mayor a 3 meses. Bueno, y entonces, una vez que ya sabemos cuál es el diagnóstico, los criterios diagnósticos de enfermedad renal crónica, ahora vamos a ver cómo clasificarla. ¿Y por qué es importante clasificarla? Porque la clasificación de la enfermedad renal crónica nos va a orientar al tratamiento. Es decir, qué es lo que vamos a hacer, qué objetivos debemos cumplir y cómo debemos tratar a ese paciente. Y miren que para clasificar la enfermedad renal crónica necesitamos 3 parámetros importantes. Primero, determinar la causa de la enfermedad. Segundo, determinar la tasa de filtración glomerular. Y luego el estadiaje del daño estructural. Es decir, necesitamos una causa, establecer el daño funcional y establecer el daño estructural. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo diagnostico a un paciente con enfermedad renal crónica, no es suficiente poner ese diagnóstico. De hecho, luego cuando terminemos este curso de enfermedad renal crónica, esas clases, yo espero que ustedes, cuando ya sean médicos generales o cuando estén haciendo su residencia o su posgrado y tengan que atender pacientes con enfermedad, les diagnostiquen pacientes con enfermedad renal crónica, en la historia clínica el diagnóstico tiene que estar completo. Entonces no es solo diagnóstico, enfermedad renal crónica y nada más. Tienen que tratar de encontrar la causa de esa enfermedad renal crónica. Y al encontrar, luego tienen que gradarle funcionalmente, es decir, en qué estadio de tasa de filtración glomerular se encuentra, que ya vamos a aprender en las siguientes clases. Y luego tengo que también darle una categoría al grado de proteinuria o albuminuria, ¿sí? Entonces, miren, la causa es importantísima porque si yo puedo diagnosticar una enfermedad renal crónica, facilito, ¿no es cierto? Ya saben ustedes cómo diagnosticar. Pero si no determino la causa, no voy a poder tratar esa enfermedad o por lo menos evitar una progresión rápida a terapia dialítica, a diálisis, ¿sí? O una terapia de sustitución renal. Y los objetivos, ya vamos a ver, cuando veamos tratamiento, los objetivos del tratamiento o uno de los principales objetivos del tratamiento va a ser enlentecer o retrasar lo que más se pueda el ingreso del paciente a terapias de sustitución renal o retrasar la progresión del daño renal, ¿sí? Entonces la causa es importantísima, porque miren ustedes que dentro de las causas de enfermedad renal crónica tenemos un gran porcentaje de pacientes, ya les voy a decir los porcentajes, pero tenemos una gran cantidad de pacientes que tienen enfermedades sistémicas como causa y que pueden ser tratables y prevenibles, sí, controlables. Entonces, miren, cuando nosotros analizamos, y tendremos una clase de esto, cuando nosotros analizamos los pacientes que llegan a diálisis con enfermedad renal crónica, el 43% de esos pacientes son pacientes diabéticos. El 30% de los pacientes son pacientes hipertensos, ya tenemos ahí 78, casi 80%. Un 10% son pacientes glomerulópatas con enfermedades glomerulares. Y el resto, ese otro 10% que nos falta de pacientes, se distribuyen entre uropatías obstructivas, quistes renales y otras enfermedades más raras como mieloma múltiple, sea de riñón, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, si de la misma manera nosotros aprendemos a determinar de manera rápida e inmediata la causa de la enfermedad, entonces vamos a poder tratarla. Y es muy probable poder frenar y enlentecer el daño y la progresión del daño renal.
Entonces, si yo determino inmediatamente que es un paciente diabético, entonces tengo que dedicarme, ustedes como médicos generales, a controlar de manera adecuada la diabetes, los niveles de glucosa, de hemoglobina glicosilada. Si determino que la hipertensión arterial está presente, entonces controlar adecuadamente la hipertensión arterial con medicamentos, con dieta, de tal manera que el paciente hipertenso no esté hipertenso y el paciente diabético no esté con hiperglucemias. Y de esta manera el daño en los riñones va a ser menor, va a tener menos impacto y es probable que ese paciente nunca avance su enfermedad renal crónica ni termine llegando a diálisis, ¿sí? Por eso es importante la causa. Otra cosa importante dentro de causa es que nosotros podemos encontrar causas que pueden ser solucionables o recuperables. Por ejemplo, ¿quién me puede dar una idea o un ejemplo de una causa que puede ser recuperable? Una causa de enfermedad renal crónica que puede ser tratable. Quizá el tratamiento temprano de la hipertensión, como usted bien decía, o la misma diabetes, Sí, está podría bien, corregir. pero por ejemplo, digamos que controlamos la diabetes o la hipertensión arterial, pero sabemos que esas no son curables, ¿no? O sea, son tratables y están muy bien controlables. Pero puede haber causas que pueden ser completamente recuperables o tratables. Doc, Facilito. el consumo Sí, crónico de AINES es una causa de enfermedad renal crónica, quizá quitando los AINES. sí, parar, por ejemplo, medicamentos nefrotóxicos puede ser una causa que si estamos a tiempo, el daño hecho puede ser recuperable. Claro que hay muchos medicamentos nefrotóxicos que el daño que ya realizaron o- o lesionaron al riñón ya deja generando fibrosis y eso ya no es recuperable, ¿sí? Entonces, pero sí, cuando hay presencia de nefrotóxicos, por ejemplo, los pacientes con artritis reumatoidea que están utilizando AINES, en los pacientes con gota que están usando lopurinol, el uso crónico de lopurinol también puede ser nefrotóxico. Entonces, si detectamos a tiempo, podemos retirar el medicamento y de pronto si existe regresión del daño renal. ¿Hay alguna causa más Doc, así? podría Sí. ser, no sé, infecciones crónicas o tal vez vasculitis. Bueno, estas vasculitis también no son tratables, no son curables, no son tratables, está bien. Las infecciones crónicas, las pielonefritis crónicas, claro, si no son curadas a tiempo, el hecho del diagnóstico de pielonefritis crónica es igual. Infecciones de repetición con daño en la estructura renal nos dejan con fibrosis. Sí, puede ser una posibilidad también tratar a tiempo una infección y corregir la causa de la infección de la pielonefritis. Mire, una de las, están acercándose, pero una de las, del ejemplo más bonito para causas recuperables de la enfermedad renal crónica, por ejemplo, es la uropatía obstructiva, ¿sí? Por ejemplo, un paciente varón mayor de 45 o 50 años, y es probable que llegue a consultarles a ustedes y ustedes determinan que tiene un daño estructural, tiene una hidronefrosis bilateral en los riñones, ¿no? Tenemos retención de orina en ambos riñones, tiene molestias para orinar, puja para orinar, hay goteo postmiccional, y tiene una creatinina ya elevada. Entonces, lo más probable que sea es que Un cálculo, Doc, Una podría puede ser. hiperplasia ser un prostática. cálculo, pues tendría que ser un cálculo bilateral, pero lo más probable que sea que Una hiperplasia prostática. Hiperplasia prostática. perfecto, una hipertrofia prostática benigna o maligna, lo que sea, ¿ya? Entonces, una hipertrofia prostática que está causando ya aumento de presión intraluminal, que ya está causando alteración funcional en ese riñón y puede haber también proteinuria estructural y que de pronto ustedes simplemente ordenan y si ven que hay grado de hidronefrosis importante, ordenamos colocar una sonda vesical, ¿sí? Colocamos una sonda vesical y entonces esa presión intraabdominal cae, disminuye, el paciente evacúa mejor
Y es probable que si él ya venía manteniendo creatininas de 4 o 6 meses atrás, o hasta un año atrás, creatininas de 3, de 4, cuando colocamos la sonda muchas veces esas creatininas, así mismo en el transcurso de 2 o 3 meses, empiezan a disminuir porque hemos logrado tratar la causa de la enfermedad, ¿sí? Entonces las uropatías obstructivas son importantísimos, es un punto importante a determinar y es un punto álgido para poder diagnosticar a tiempo. Lo mismo pasa, ya veremos en la insuficiencia renal aguda, también pasa eso, ¿no? Pero claro, si viene un paciente con síntomas insidiosos por más de 3 meses, también podemos hacer eso. Lo otro es, por ejemplo, en las mujeres mayores de 45, 50 años que también presenten estas hidronefrosis bilaterales, estas molestias urinarias, oliguria y enfermedad renal crónica, y determinamos que hay uropatía obstructiva crónica, entonces siempre pensar en un cáncer de cervix, ¿no? Y entonces muchas veces el cáncer de cervix, ustedes saben ahora que puede ser resuelto quirúrgicamente, radioterapia, e incluso antes de que se resuelva con cirugía o con radioterapia, igual que la próstata, la colocación de una sonda vesical puede ser suficiente para aliviar la presión dentro del riñón y esto puede ser una de las causas recuperables para enfermedad renal crónica. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta o alguna idea que se les ocurra de alguna otra enfermedad que podría ser también, si determinamos la causa, tratable y recuperable? Doc, yo tengo una pregunta. Sí. La guía decía que cuando los pacientes tienen malnutrición, también tienen una tasa de filtración baja. Ujú. Entonces, por ejemplo, si es un paciente que tiene malnutrición crónica y, o sea, recupera el estado nutricional, podría como que decir que tuvo una enfermedad renal crónica recuperable. Podría ser, bueno, en la guía mencionan, y una parte de los temas de estudio de enfermedad renal crónica son los extremos que decimos, ¿no? Las poblaciones vulnerables. Es decir, ustedes van a tener, por ejemplo, pacientes desnutridos y van a tener, por ejemplo, puede ser un anciano desnutrido, son extremos de edades y extremos de peso, o pueden tener pacientes obesos o pacientes con masas musculares importantes, grandes, ¿sí? Entonces, lo que van a leer en la guía cuando ya empecemos a leer más en las páginas, la justificación de esto es que miren, muchos pacientes desnutridos, al contrario, tienen poca masa muscular y por lo tanto generan poca creatinina. Y a pesar de que la tasa de filtración glomerular puede estar disminuida, que el riñón está dañado, muchas veces se refleja con creatinina sérica normal o incluso baja. Y eso da una tasa de filtración glomerular calculada cuando hacemos el cálculo falsa, falsamente alta, porque la creatinina aparentemente está normal, sin embargo no es que el riñón no esté dañado, sino que no tenemos generación de creatinina. Y al contrario, en el paciente obeso, o en los pacientes con masas musculares importantes. Entonces ahí en cambio tenemos mucha generación de creatinina, la creatinina sérica va a estar elevada. Si hacemos un cálculo de tasa de filtración glomerular a través por la creatinina sérica, que ya la aprendimos con ustedes. Entonces si hacemos un cálculo de esos, de pronto va a salir una tasa de filtración glomerular disminuida, pero la funcionalidad de ese riñón está perfecta, solo que tenemos mucha creatinina por la masa muscular. Entonces, claro, si tratan la desnutrición, de pronto se regula eso y queda todo normal. Al contrario, igual si es que tratan la obesidad, van a quitar un factor de riesgo y todo va a mejorar. Si es una de las enfermedades causa, como la obesidad, que puede corregir o tratar y controlar una enfermedad renal crónica. La otra que escuché al otro alumno era sobre las estenosis y está perfecto. Cuando determinamos estenosis por ejemplo, ureterales, esto aumenta también la presión en el riñón y estas pueden ser corregidas quirúrgicamente con dilataciones. Lo importante es determinar a tiempo la enfermedad. A veces se encuentran alteraciones de este tipo estructurales desde niños
y no le prestan atención y solo esperan a que la creatinina sube. Cuando la creatinina ya sube, a veces es muy tarde. Entonces, mientras más pronto se arregla la causa de la enfermedad, más pronto vamos a tener mejores resultados con la enfermedad renal crónica, ¿sí? Muy bien, entonces, esto en relación a causa, ¿no? Lo importante es la causa. Luego, entonces, vamos a analizar la categoría o cómo evaluar la tasa de filtración glomerular. Y finalmente, la albuminuria, el compromiso. Miren, dentro de las causas también decíamos la presencia de enfermedades sistémicas, hablamos de hipertensión, de diabetes, por ahí ya me mencionaron vasculitis. Todas esas son enfermedades sistémicas que si no son tratadas a tiempo o no son diagnosticadas a tiempo pueden terminar dañando el riñón, incrementando el riesgo de progresión renal, de daño renal, y entonces estos pacientes van a necesitar de manera temprana una terapia, ¿sí? Entonces, siempre, por favor, tener en mente que existe una causa, ¿sí? Una causa para la enfermedad. Y esta causa puede estar observada o puede ser presumida nada más, ¿sí? Es decir, que tenemos que estar atentos para las posibles causas. Miren, muchos pacientes les van a decir, o muchos pacientes a veces van a la consulta y en mi consulta me dicen, yo les diagnostico que tienen enfermedad renal crónica, y dicen, ¿y qué pastilla me va a dar para esto? Sí, tomen en cuenta que la enfermedad renal crónica no es una enfermedad propia que tenga medicinas específicas para su tratamiento. O sea, no es, por ejemplo, como una neumonía, ¿no es cierto? Entonces yo tengo una neumonía, recibo antibióticos, mato el germen, se resuelven los consolidados pulmonares y el pulmón queda limpiecito, como que nada ha pasado y el paciente queda normal, ¿no es cierto? Entonces hay un tratamiento específico. Para la enfermedad renal crónica, como ustedes ya se van a dar cuenta, el tratamiento no es específico. No existe una pastilla que baje la urea, que baje la creatinina, ¿sí? No existe tal pastilla ni tales medicamentos. No sé si ustedes han escuchado, hay mucha gente que habla y dice que los factores de transferencia, que con eso curan el riñón, que con eso se va a recuperar, que va a curar la enfermedad, que le sacan de diálisis. Eso es falso, ¿no? No existe medicina para bajar la creatinina o bajar la urea. Yo les digo a mis pacientes, si tuviéramos un medicamento que baje la urea y baje la creatinina, pues el que descubre eso, el medicamento que recupere la función renal, sería un ganador de un premio Nobel de medicina, ¿no? Porque no sería lo lógico, pues la cura de la enfermedad renal, imagínense, aliviaría a tantas naciones de verdaderas catástrofes económicas. Europa, Estados Unidos están muy preocupados con el crecimiento importante de pacientes en diálisis porque eso termina destrozando el sistema de salud, los presupuestos del sistema de salud quiebran. Entonces, son tratamientos muy costosos, por eso es importantísimo trabajar en la prevención y en la atención primaria de salud, que es lo que hacen ustedes, lo que van a hacer ustedes como médicos generales. Entonces, tratar la causa, tratar factores de riesgo, es decir, encontrar a tiempo y tratar a tiempo para que disminuya el riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica, ¿sí? Luego tenemos la tasa de filtración glomerular. Bueno, yo creo que con esto vamos a quedar para ver la próxima clase. Vamos a verla así muy rápidamente y luego vamos a memorizar. Esto sí necesitamos memorizar, pero es facilito, ¿no? Ya vamos a ver. Y los nombres también de los términos también de la parte de clasificación. Y en la siguiente clase vamos a ahondar un poquito más. Entonces, miren, a la enfermedad renal crónica se la clasifica, decíamos, por daños estructurales o daños funcionales, ¿no es cierto? Y ya dijimos que el criterio para enfermedad renal crónica es una tasa de filtración glomerular menor a ¿cuánto? A 60. A 60, perfecto, menor a 60. ¿Qué quiere decir? Que nos ubicamos acá. Porque no dice menor o igual a 60, dice menor a 60, es decir, 59, ¿no es cierto? Entonces, desde el grado 3 hacia el grado 5 es el criterio para diagnóstico de enfermedad renal crónica, para diagnóstico funcional. Porque miren que existe un grado 1 y un grado 2. ¿A qué se refieren este grado 1 y este grado 2?
Pues a que funcionalmente estamos bien, porque tasa de filtración glomerular mayor a 90 ml minuto es normal, se considera normal o elevada, y la de 60-89 es levemente disminuida, pero no cumple el criterio de enfermedad. Entonces, ¿cuándo yo voy a diagnosticar una enfermedad renal crónica en grado 1 o en grado 2? Cuando su tasa de filtración glomerular sea normal, o sea, funcionalmente está bien, pero tenga daño estructural. Una proteinuria, habíamos dicho quistes renales, ¿no es cierto? Hematuria, lo que sea. Entonces, cuando yo tengo daño estructural, en los ejemplos que les puse al inicio de la clase, daño estructural con función renal normal, si la función renal, la tasa de filtración es mayor a 90, es enfermedad renal crónica en grado 1, y si la tasa de filtración glomerular está entre 60 y 89, es enfermedad renal crónica en grado 2. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, Doc. Sí, doctor. Doc, Sí. o sea, en antes me confundí un poco con la relación que hizo en relación a la parte funcional y la parte estructural. Ajá. Usted, según el ejemplo que mencionó, o sea, tenía una tasa de filtración glomerular adecuada, o sea, de 120 creo que fue que dijo. Ajá. O Pero sea, aún así, estaba más de 90. Ajá. ajá, sí, pero aún así también se le considera enfermedad renal crónica, o sea, porque la tasa de filtración glomerular está bien. Sí. Entonces, se la Pero tenía considera grado 2. proteinuria ese paciente. Ajá. Sí, tiene un daño estructural. Ya vamos a ver la clasificación de daño estructural. Pero si tiene daño estructural y su tasa de filtración glomerular está mayor a 90, es de enfermedad renal crónica grado 1. ¿Sí? Ok, Ahorita estamos doctor. viendo por separado la clasificación de la funcional, de tasa de filtración glomerular. Luego vamos a ver la clasificación del daño estructural y luego veremos las dos en conjunto y ahí va a ser más fácil entender. Pero quiero que quede claro es que a pesar de que yo tengo una funcionalidad adecuada o normal, puedo tener ya el diagnóstico de enfermedad renal crónica en grado 1 o en grado 2. ¿Sí? Sí, no sé si está claro o qué Sí, parte me doctor. confundí un poquito. O sea, si yo tengo, les decía, tasa de filtración glomerular normal, más de 90, y no hay daño estructural, ese paciente no tiene diagnóstico de enfermedad renal crónica. ¿No es cierto? No tiene diagnóstico. Pero si yo en este paciente tengo una tasa de filtración mayor a 60, 60, 61, 65, 90, 100, pero tengo lo que denominamos daños estructurales, estos, cualquiera de estos, entonces tengo el diagnóstico de enfermedad renal crónica. ¿Cómo de estadio? Si la tasa de filtración es más de 90, grado 1, y si está entre 60 y 89, grado 2. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Está bien. Hasta ahí vamos a quedar, chicos, para las siguientes clases del jueves, analizar los siguientes estadios y también la parte estructural. ¿Sí? El Toco una estructural. preguntita. Sí, ¿Los pacientes Fernando. con diálisis resultan muy caros? Es que como no sé el precio y eso. Más o menos como Ya, es. verán. Una terapia de diálisis en forma privada está costando alrededor de unos 200, $250. Desde hace unos años, cuando determinaron que la salud sea universal y gratuita por el gobierno de Correa, entonces ahí los pacientes no pagan la diálisis, pero paga el Estado. O sea, pagamos todos nosotros con nuestros impuestos. Entonces el paciente que esté en diálisis no le cuesta nada al del Ministerio de Salud Pública, al paciente como tal, pero al final pagamos todos y el gobierno le paga al centro de diálisis por cada sesión de diálisis $140. Por, 134 exactamente, por cada sesión de diálisis. ¿Sí? Entonces, una sesión de diálisis, un paciente se realiza de 12 a 13 sesiones de diálisis al mes. Perdón, de 13 a 14 sesiones dependiendo del mes, de las semanas del mes, porque se hace 3 veces por semana. Entonces, si el gobierno paga $134
pongámosle 12 sesiones de diálisis al mes, está pagando $1,608 a los centros de diálisis, $1,608 por paciente al mes, ¿sí? Eso cuesta una sesión de diálisis. Ahora eso multipliquen por los casi 15,000 pacientes que están en diálisis en nuestro país. El gobierno paga $24,120,000 cada mes por los pacientes en diálisis. 24 millones, eso gasta el gobierno por los pacientes que están en diálisis. ¿Anualmente es eso? Mensual. Mensual. Sí, son casi 15,000 pacientes que tenemos en diálisis en el país. 15,000 pacientes que se realizan 12, poniéndole 12, hay meses que se hacen 13 y otros 14. Por 12 sesiones de diálisis son 180,000 sesiones de diálisis. Por $134 que paga por diálisis son $24,120,000 que el gobierno paga, sea como IES, como Ministerio de Salud Pública, a los centros de diálisis por las diálisis hechas de nuestros pacientes. Por eso les digo que todos los países, imagínense del primer mundo, o sea, de Norteamérica, de Europa, consideran a la enfermedad renal crónica una verdadera epidemia, ¿no? En cada país. Y esto ya es considerado también como pandemia, casi como el coronavirus, ¿no? Es una pandemia porque es a nivel mundial. La tasa de crecimiento de pacientes en diálisis es altísima, por eso todo el mundo sabe que el paciente que pierde sus riñones y llega a diálisis o a trasplante es un costo terrible, porque en el trasplante también hay que en cambio cubrir con medicinas inmunosupresoras que son caras. Y entonces prefieren entonces mejor aplicar las medidas terapéuticas o de prevención para que el paciente retrase su ingreso a diálisis o no llegue a diálisis. Y ese es el trabajo que ustedes van a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, nos vemos en la próxima clase, chicos. De ahí continuamos y les decía que voy a dejar como prerequisito, ahora post clase, vamos a hacer unas 2 preguntitas. Yo les voy a habilitar las 2 preguntas para que contesten. ¿Les parece a las 9? ¿A qué hora están libres ustedes más nochecita? ¿O a qué hora tienen la hora sincrónica? El jueves, Doc. El jueves es la sincrónica. La sincrónica también. No, esa es la... Es la otra hora sincrónica también que tenemos los jueves, Doc. Bueno, ahí ya saben que tienen que entrar a revisar la guía, ¿no? Verán, ¿qué les parece? Les voy a habilitar la prueba a las 9. ¿Están libres ustedes ya a las 9? ¿Sí, no? Sí, Doc. Chiquito. Ya, 2 preguntitas de prerequisito les habilito a las 9 de la noche para que contesten en 10 minutos. 10 minutos para contestar, ¿ya? 2 simples preguntas. Listo, Doc, gracias. Ya. Chicos, nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Gracias. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, doctor.